Demanda y conducta del consumidor. El consumidor tiene un problema de elección en el consumo. ¿En qué consiste este problema de elección? En utilizar eficientemente su ingreso para comprar bienes. Ahora, ¿cómo lo va a hacer eficientemente? Va a elegir aquellas combinaciones de bienes que maximice su utilidad, es decir, lo haga más feliz, pero también teniendo en cuenta su restricción presupuestaria, es decir, la cantidad de dinero que esta persona dispone para consumo. La utilidad es la felicidad que experimenta una persona al consumir un bien, es distinta en cada individuo, como hemos dicho anteriormente, es subjetiva, se la mide en sonrisas o útiles. Esta unidad de medida de la utilidad es ficticia, por lo tanto no me va a reportar información sobre los precios u otro dato, porque simplemente lo que quiero conocer es cuán feliz hace a una persona consumir un bien. Y la restricción presupuestaria es la cantidad de dinero que una persona dispone para comprar bienes, es decir, el ingreso que esta persona tiene para consumo. Utilidad total y utilidad marginal. En la imagen vemos la utilidad total y la utilidad marginal en la parte de abajo. La utilidad total nos va a mostrar cuál es la utilidad que le reporta consumir una cierta cantidad del bien. Vemos que es una función creciente, es decir, a medida que aumenta el consumo, la utilidad total también lo hace. Sin embargo, ese aumento se da cada vez en menor proporción. Por esa misma razón, la utilidad marginal es decreciente. Entonces, ¿por qué es decreciente? Porque la utilidad marginal nos muestra cuánto cambia la utilidad total, es decir, mide los cambios de la utilidad total cuando incremento mi consumo en una unidad. Matemáticamente, la utilidad marginal es el cambio en la utilidad total ante un cambio en la cantidad. Como el cambio en la cantidad es 1, a medida que vayamos analizando la utilidad marginal, vamos a ver que estamos analizando el cambio en la utilidad total. Otra definición es la utilidad adicional por consumir una unidad más. Analicemos lo siguiente. La tabla nos muestra en la primera columna que la cantidad va aumentando, la utilidad total en la segunda columna aumenta cuando aumenta la cantidad, pero la utilidad marginal disminuye. Veamos por qué sucede esto. Cuando la cantidad es 0, la utilidad total es 0 porque no me reporta ninguna utilidad ya que no he consumido nada. La utilidad marginal es 0 porque me muestra cambios y no ha cambiado nada. Cuando la cantidad consumida es 1, la utilidad total que me reporta consumir una unidad es de 10. Y la utilidad marginal coincide, en este caso, con la utilidad total porque el cambio ha sido de una unidad y la utilidad ha incrementado en 10 sonrisas. Graficamos esa información en el de abajo y vemos cuál es el comportamiento de la utilidad marginal. Ahora, cuando la cantidad consumida son 2 unidades, la utilidad total es 16. Lo representamos en la utilidad total. Ahora vemos que el incremento ha sido de 10 a 16. Es decir, ha aumentado una unidad el consumo y se ha incrementado en 6 sonrisas. Vamos a mostrar esta información en la parte de abajo. De ese modo vemos que cuando aumenta el consumo de unidades, aumenta la utilidad total. Pero como lo hace a ritmo decreciente, en el gráfico de utilidad marginal, vemos que la satisfacción es cada vez menor. Expliquémoslo con un ejemplo. Si yo quiero consumir una botella de agua porque tengo sed, la primera botella me va a reportar una gran utilidad. Sin embargo, ya la segunda botella no me va a reportar la misma utilidad que la primera cuando tenía mucha sed, porque ahora tengo menos sed. Y así yo podría aumentar mi consumo de botellas de agua, pero sin embargo lo voy a hacer hasta cierto punto. Supongamos que ya a las 7 botellas de agua, un ejemplo exagerado, mi utilidad total es de 32 y ahí es donde se maximiza mi utilidad total. No voy a querer seguir consumiendo porque si sigo consumiendo botellas de agua me va a hacer mal, es decir, mi utilidad total va a empezar a disminuir, pero yo no voy a consumir si me hace mal. Y en ese momento, donde se maximiza la utilidad total, la utilidad marginal es igual a 0.
como se ve en el gráfico de abajo. Y podría seguir disminuyendo la utilidad marginal y ya sería negativa, pero eso no va a suceder porque el consumidor actúa de manera racional. Cuando aumenta la cantidad, aumenta la utilidad total. Por lo tanto, cuando disminuye la cantidad, es decir, disminuye el consumo, va a disminuir la utilidad total. Cuando aumenta la utilidad total, vemos que la utilidad marginal disminuye. Por lo tanto, un aumento de la cantidad significa una disminución de la utilidad marginal. Analizado el tema de la utilidad, nos queda la restricción presupuestaria para ver cómo realiza eficientemente su consumo el consumidor. La restricción presupuestaria habíamos dicho que era la cantidad de dinero que disponía esta persona para consumir bienes. Vamos a ver qué sucede cuando aumenta el ingreso, es decir, tiene más dinero para consumir, manteniendo el precio de ambos bienes constantes. Vamos a representar el bien Y en el eje de ordenadas y el X en el eje de abscisas, y vamos a tener muy en cuenta este supuesto. El ingreso monetario, es decir, el ingreso que dispone para gastar, la restricción presupuestaria, va a ser igual al gasto monetario, porque yo voy a suponer que todo el ingreso que tiene para consumir en bienes lo va a gastar. Por lo tanto, el ingreso monetario va a ser igual al gasto monetario. El gasto monetario sobre el precio de Y, para analizar el caso del bien Y, es lo mismo entonces que decir el ingreso monetario sobre el precio de Y. Y eso nos va a dar Y, que sería la máxima cantidad de bien Y que yo puedo gastar con mi ingreso. Es decir, todo mi ingreso dividido a lo que me sale comprar el bien Y, me va a dar cuántas son las unidades de bien Y que como máximo puedo comprar si gasto todo mi ingreso en ese bien. Entonces, de acá podemos encontrar dos fórmulas más. El ingreso monetario va a ser igual al precio de Y por la cantidad Y. Esto lo obtenemos por un simple despeje. El precio de Y estaba dividiendo, pasa multiplicando. Por lo tanto, el precio por la cantidad es igual al ingreso. Y si al ingreso monetario lo divido por las cantidades de bien Y, voy a poder encontrar cuál es el precio del producto si no tengo el dato del precio, pero sí tengo cuánto es el ingreso y cuánto es la máxima cantidad de Y que este individuo puede comprar. Esa es la función de la restricción presupuestaria. Esta función nos va a mostrar combinaciones, es decir, vamos a ver cantidades de bien X y cantidades de bien Y. En cada punto de esta restricción presupuestaria, yo gasto todo mi ingreso, pero voy a tener distintas combinaciones. Por ejemplo, en ese punto tengo esa cantidad de bien Y, que es mayor que la cantidad de bien X, y en este otro punto tengo esa cantidad de bien Y en ordenadas y esa cantidad de bien X en el eje de abscisas, pero la cantidad del bien X es mayor, es decir, soy más intensivo en el consumo del bien X. Ese punto de la restricción presupuestaria nos muestra una combinación posible, como podría haber sido cualquier otro punto de esa restricción. El tema es que la combinación que realmente va a tener de consumo el consumidor va a ser aquella en donde se maximice su utilidad, que lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo la graficamos? La ordenada al origen se encuentra con la fórmula ingreso monetario sobre el precio unitario del bien Y y nos va a dar la cantidad máxima de bien Y. Es decir, la ordenada al origen es una combinación donde se gasta todo en el bien Y y nada en el bien X. Y si queremos encontrar la abscisa, lo hacemos por la fórmula ingreso monetario sobre el precio unitario del bien X y nos va a dar cuál es la máxima cantidad del bien X en donde gastamos todo nuestro ingreso en este bien. Entonces, en ese punto, la combinación es todo en bien X y nada en bien Y. Ahora analicemos el aumento del ingreso. Cuando aumenta el ingreso, se traslada en forma paralela hacia la derecha y hacia arriba, y eso provoca que aumente la cantidad que se puede consumir del bien Y que aumente la cantidad que se puede consumir del bien X.
Esto se debe a que si aumenta el ingreso, el numerador es más grande. Entonces, por la fórmula nos arroja un resultado mayor. Ahora, si el ingreso disminuye, se va a trasladar en forma paralela hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces va a disminuir lo que se puede comprar de bien Y y lo que se puede comprar de bien X. Si aumenta el precio de un bien y el precio de Y se mantiene constante, aunque también podríamos analizar que cambie junto con el precio de X, y el ingreso también se mantiene constante y también podríamos analizar que cambie el ingreso también, es decir, cambien los tres. Pero vamos a ver un caso sencillo para ver cuál es el comportamiento de la restricción presupuestaria ante un cambio en el precio. Cuando aumenta el precio, la restricción presupuestaria no se va a desplazar como vimos cuando cambiaba el ingreso, sino que va a rotar. Es decir, o la ordenada al origen se va a mantener quieta o la abscisa se va a mantener quieta en el caso de que cambie el precio de un solo bien. En este caso, si aumenta el precio de X, la ordenada al origen, donde representamos el bien Y, no tiene por qué cambiar porque no ha cambiado el bien Y. Sin embargo, la raíz, es decir, el bien X, sí va a cambiar. En este caso, un aumento del precio significa que la restricción presupuestaria va a rotar hacia abajo, como vemos en la función. Rota hacia abajo. Nos va a arrojar una cantidad menor, la cual podemos comprobarlo también con la fórmula, porque si aumenta el precio, el denominador es más grande y arroja un resultado más chico. Entonces disminuye X. Ahora, si disminuye el precio de X y el precio de Y se mantiene constante y el ingreso también se mantiene constante, la restricción presupuestaria va a rotar, pero va a rotar hacia arriba, porque puedo consumir más del bien X. Entonces se rota. Eso produce que aumente la cantidad de bien X, ya que si disminuye el precio, disminuye el denominador en la fórmula y eso arroja un resultado mayor. Por lo tanto, aumenta X. Vimos utilidad, vimos restricción presupuestaria y que habían distintas combinaciones de bien X y de bien Y posibles, pero ¿cuál es la combinación óptima de consumo? Es decir, aquella en donde el consumidor lo hace eficientemente. Para ello vamos a tener que tener en cuenta que hay un solo punto de la restricción presupuestaria que va a ser aquel en donde la curva de indiferencia corta a la restricción presupuestaria y va a ser ese punto el que nos va a mostrar cuál es la combinación óptima de consumo. Este es un ejemplo porque, como dijimos, depende de la utilidad y la utilidad es subjetiva, es decir, es diferente en cada individuo. En este ejemplo, este individuo le reporta mayor utilidad consumir más cantidad del bien y menos cantidad del bien X. Ahora vamos a ver la curva de demanda individual y la curva de demanda de mercado para cerrar. La curva de demanda individual muestra la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada por un solo individuo. Mientras que la curva de demanda de mercado va a ser la sumatoria horizontal de estas curvas de demanda individuales. Si la curva de demanda individual es decreciente, por supuesto, la curva de demanda de mercado también lo va a ser.